Tengan un buen día. Nosotros somos el equipo conformado por Kerin Rivera, Lizeth Florentino, Erickson Escobar, Daniel Aquino, Armando Cervellón y Mariana Guevara, del grupo de electrónica 11, del primer año técnico superior en electrónica. Este es nuestro proyecto número 1 y les vamos a hablar un poco sobre la teoría de nuestro proyecto. Vamos a empezar hablando por el diseño de fuentes de alimentación lineales. Una pequeña introducción. Cualquier circuito electrónico necesita energía para funcionar. Esta energía la podemos obtener desde una pila o batería a través de la red eléctrica. La tensión que nos suministra la red eléctrica es alterna y habitualmente excede en mucho el voltaje que necesitamos. En la imagen podemos observar una estructura básica. Diagramas de bloques de fuente de alimentación. Si ustedes se fijan, va por orden. La red eléctrica, luego el fusible, el filtro de red, el transformador, rectificador, filtro, regulador de tensión y salida. Esto se va a ir desglosando y vamos a empezar con la conexión de red eléctrica. Está formada por el enchufe, bornas o cualquier dispositivo físico que nos permite conectar nuestra fuente de alimentación a la red eléctrica. Los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el enchufe es que soporte la tensión de la red de 230 voltios y la corriente que va a consumir el circuito. Los mismos parámetros utilizaremos para elegir el cable de alimentación. Empezar con el fusible. El fusible es un dispositivo que cuando la corriente que circula por él es superior a su corriente nominal, se funde interrumpiendo el suministro de corriente. El parámetro básico que necesitamos calcular para seleccionar nuestro fusible es la corriente nominal. En el punto 6 del documento del PDF se explica cómo calcular la intensidad nominal del fusible. El filtro de red. Ese dispositivo no es estrictamente necesario, ya que su función es la de eliminar las posibles perturbaciones electromagnéticas que pueden llegar a nuestra fuente de alimentación desde la red eléctrica, pero su uso es impredecible si queremos hacer a nuestro equipo inmune a dichas interferencias. El transformador. El transformador es un dispositivo electrónico que nos permite transformar una tensión alterna de entrada en una tensión alterna de salida de distinto valor. La principal ventaja que tienen los transformadores es su alto rendimiento. Aparece aquí una imagen de un transformador para que uno se haga la idea. Y el flujo magnético en el devanado 1 y 2, suponiendo que no hay pérdidas, lo podemos expresar según las ecuaciones. Observamos las ecuaciones. Si dividimos la primera ecuación por la segunda, tenemos la siguiente. En la ecuación anterior nos dice que la relación entre la tensión de entrada y de salida viene dada por la relación que existe entre el número de espiras que tengan los devanados. A esta relación se le denomina relación de transformación en vacío. P1 igual a P2. U1 puntito y 1 igual a U2 y 2. Y esto es U1 igual a I2, U2. Y al final queda el resultado de I1.
Esta ecuación es muy útil para calcular la intensidad nominal del fusible de alimentación. Los transformadores suelen llevar dos bornas de entrada para el devanado del primero, en el que conectaremos los 330 voltios. En el secundario, sin embargo, podemos encontrar tres configuraciones básicas. Y las configuraciones básicas son el devanado secundario, un devanado con toma intermedia y dos devanados independientes. En el devanado secundario, en este caso, solo hay dos bornas para el secundario, por las que obtenemos la tensión de salida. Un ejemplo sería un transformador de 230 voltios sobre 12 voltios y 1 amperio. Un devanado con toma intermedia. El devanado es el secundario que dispone de tres bornas, en el que la tercera toma está conectada en el medio de la bobina del secundario. Un ejemplo sería un transformador de 230 voltios sobre 212 voltios, más 12 voltios igual a 1 amperio, y 1 amperio, perdón. Dos devanados independientes es el secundario. Está dividida en dos bobinas independientes para poder conectarlas de forma que nosotros queramos. Ahí aparece un transformador encapsulado, que es el primario, y ahí lo define el segundo. Y ese es el transformador encapsulado. Y el transformador con vidra, aquí lo podemos observar. Podemos ver gráficamente en la figura 4 y que está relacionada con la tensión eficaz mediante a la siguiente ecuación, que es BPK, y ahí te da el resultado de la ecuación número 2. A continuación explicará mi compañero Benjamín. ¿Qué es un rectificador? Bueno, en la mayoría de los circuitos electrónicos se utilizan para el funcionamiento de la corriente continua DC, mientras que, como hemos comentado anteriormente, la tensión que llega sale del transformador es alterna. Ahí podemos observar las dos gráficas. La primera es para corriente alterna AC y la otra es para cuando la corriente ha sido rectificada, que es la corriente alterna rectificada. Como podemos ver, una solo se desplaza por el semiciclo positivo, a diferencia de la primera, que está tanto en el positivo como en el negativo. Aquí podemos ver los tipos de transformadores. El primero es un transformador con toma intermedia de AC a DC. Y el segundo es sin toma intermedia. Como podemos ver, algo en su estructura interna no son diferentes los dos. Para la configuración de 4 diodos se denomina puente rectificador. En el mercado podemos encontrar en el mercado diferentes rectificadores que integran un encapsulado de los 4 diodos. Como podemos observar en la imagen, ahí está su símbolo y el producto ya en lo físico. Normalmente para estos componentes tienen impresos el nombre de las pastillas, siendo más y menos la salida continua y las entradas de alterno. Para seleccionar el puente rectificador que necesitamos primero determinar la tensión y la corriente máxima de trabajo. Deben de ser suficientes para nuestro circuito. Un ejemplo, si queremos construir un puente de alimentación de 12 voltios y 1 amperio en el secundario, es necesario un puente rectificador que soporte al menos 1 amperio y 12 voltios, siempre intentando dejar un margen de al menos el 30%, lo que quiere decir que necesitaríamos
de 1 a 3 amperios y de 15 a 6 voltios necesarios. Bueno, aquí podemos ver el filtro que se ocupa para eliminar la ondulación y dejar la tensión lo más continua posible. Nos sirve para filtrar la señal utilizando uno o más condensadores en paralelo. Así podemos ver la gráfica, la primera de tensión alterna rectificada y en la segunda podemos ver ya la tensión filtrada. Para calcular el valor del condensador se utiliza aproximadamente la siguiente ecuación: C igual a Q, que es igual a la corriente máxima. Podemos que se da por el valor de voltaje máximo B menos voltaje mínimo, donde el voltaje máximo es el valor máximo de tensión de entrada, que equivale al pico del secundario del transformador, que es igual a BPK. El voltaje mínimo, bueno, es la tensión mínima que queremos que tenga la tensión de entrada, y esta determina el rizado de la fuente. Y max es la intensidad máxima en el bobinado secundario, y T, que es el periodo de la señal para 50 Hz, y el rectificador de onda completa son 10 milisegundos. En media onda sería 20 milisegundos. C es la capacidad del condensador de filtro medida en faradios. A continuación, mi compañera pasará a decir los elementos de una fuente lineal. Los elementos que hemos utilizado en el circuito han sido dos potenciómetros de 100 disculpen, ohmios, y hemos utilizado un switch, un motor DC, un capacitor de 3300 microfaradios, un capacitor de 10 microfaradios. Utilizamos un puente rectificador, un transformador de 2P y 3S y regulador de voltaje 7812. Agradecemos por la atención prestada y esto ha sido nuestra exposición en teoría de nuestro proyecto número 1. Gracias.